La frase cayó como una piedra en un estanque en calma. Si el equipo no ha ganado nada en 2 años, la responsabilidad apunta directamente a Kylian Mbappé, y detrás de esa afirmación se dibuja la sombra inconfundible de Florentino Pérez, un hombre que rara vez dice algo por casualidad y que, cuando lo hace, suele haber medido cada palabra con precisión quirúrgica. Para entender por qué esta idea ha prendido con tanta fuerza, hay que alejarse del titular fácil y adentrarse en el ecosistema del Real Madrid, un club donde la victoria no es una aspiración, sino una obligación estructural. Aquí no se habla de proyectos a largo plazo con paciencia infinita ni de procesos de reconstrucción indulgentes. Aquí se gana o se cuestiona todo, desde el entrenador hasta el último fichaje galáctico. Y cuando un fichaje tiene el tamaño mediático, económico y simbólico de Mbappé, el margen de error se vuelve microscópico. Durante años, la narrativa fue otra muy distinta. Mbappé era el elegido, el heredero natural de una era dominada por Cristiano Ronaldo, el jugador que debía liderar la siguiente década blanca. Cada verano se repetía la misma historia, con más giros que una serie de suspense. Que si ya está hecho, que si falta la firma, que si el PSG no negocia, que si ahora sí, que si ahora no. Y en medio de todo ese ruido, Florentino Pérez jugaba su partida, construyendo un relato donde Mbappé no solo era un objetivo, sino una necesidad estratégica. Pero el fútbol tiene una manía incómoda. No siempre sigue el guión que le escriben los despachos. Cuando finalmente Mbappé llegó, no lo hizo en un contexto neutro. Llegó con expectativas infladas hasta niveles casi imposibles, con un equipo en transición, con jóvenes talentos emergiendo y con una afición que, aunque ilusionada, también estaba cansada de esperar. Y ahí es donde empieza el verdadero problema, porque no se trata solo de lo que hace un jugador, sino de lo que representa. Decir que el Real Madrid no ha ganado ningún trofeo en 2 años por culpa de Mbappé es, en el mejor de los casos, una simplificación extrema. El fútbol es un sistema complejo donde intervienen decenas de variables, decisiones tácticas, estado físico, dinámica de grupo, gestión del vestuario, calendario, arbitrajes, incluso factores psicológicos que rara vez se ven desde fuera. Reducir todo eso a un solo nombre es cómodo, sí, pero también profundamente engañoso. Ahora bien, sería ingenuo ignorar que Mbappé tiene un peso específico dentro del equipo que va mucho más allá de sus estadísticas. No es un jugador más, es el jugador. Y cuando el jugador no rinde como se espera, el impacto se multiplica. No solo por lo que deja de aportar, sino por lo que condiciona al resto. Un equipo que gira en torno a una estrella necesita que esa estrella funcione como un reloj suizo. Si no lo hace, el sistema entero se resiente. Aquí es donde entra la figura de Florentino Pérez, un presidente que ha construido su legado sobre decisiones audaces, en muchos casos acertadas. No es un improvisado. No es alguien que actúe por impulsos. Cuando señala, lo hace con intención. Y si realmente está dejando caer que Mbappé tiene responsabilidad en la sequía de títulos, no es solo una crítica deportiva. Es un mensaje. Un mensaje al jugador, para recordarle dónde está y qué se espera de él. Un mensaje al vestuario, para marcar jerarquías. Y un mensaje a la afición, para ofrecer una explicación que canalice la frustración. Porque cuando un equipo como el Real Madrid pasa 2 años sin levantar trofeos, la presión se acumula como vapor en una olla cerrada. Y alguien tiene que abrir la válvula. Pero cuidado, porque este tipo de narrativas pueden volverse en contra. Señalar a una figura como Mbappé puede generar una reacción en cadena. Puede afectar su rendimiento, su relación con el vestuario, incluso su compromiso a largo plazo. El fútbol moderno no es solo un deporte. Es una industria donde las emociones, los egos y los intereses económicos están entrelazados de forma casi inseparable. Y aquí es donde conviene hacer una pausa y mirar el panorama completo. Porque si ya estás flipando con cómo se manejan estas dinámicas internas, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Lo que estamos viendo no es solo una crisis deportiva, es un reajuste de poder dentro de uno de los clubes más influyentes del mundo. El Real Madrid lleva años apostando por una mezcla de juventud y talento consolidado. Jugadores como Vinicius, Bellingham o Rodrigo han asumido roles protagonistas en momentos clave. La llegada de Mbappé no solo suma talento, también redistribuye responsabilidades. Y eso, aunque suene positivo, no siempre lo es. Porque cuando hay demasiados líderes potenciales, definir quién manda en el campo se convierte en un desafío. Además, el estilo de juego también entra en la ecuación. Mbappé no es un jugador que se adapte fácilmente a cualquier sistema. Necesita espacios, libertad, protagonismo. Y eso puede chocar con la dinámica de un equipo que ya tenía automatismos establecidos.
No se trata de que uno sea mejor que otro, sino de encajar piezas en un puzzle que ya estaba medio armado. Por otro lado, está la gestión del entrenador. Integrar a una superestrella sin descompensar el equipo es una de las tareas más complejas en el fútbol. Requiere equilibrio, autoridad y una lectura fina de los egos. Si eso falla, el rendimiento colectivo se resiente. Y cuando el colectivo no funciona, el foco se dirige inevitablemente hacia el individuo más visible. Y ahí está Mbappé, en el centro del huracán. Un jugador extraordinario, sin duda, pero también un símbolo. Y los símbolos, cuando no cumplen con lo que representan, generan decepción. No porque sean malos, sino porque se esperaba que fueran perfectos. Y la perfección, en el fútbol, es una ilusión que dura lo que tarda el balón en salir desviado por unos centímetros. Mientras tanto, Florentino Pérez sigue moviendo piezas. Porque si algo ha demostrado a lo largo de los años es que no se queda quieto. Si considera que algo no funciona, actúa. Y eso puede implicar cambios profundos, desde el banquillo hasta la plantilla. Pero también puede ser una estrategia de presión, una forma de provocar una reacción. Porque, al final, el fútbol de élite es también un juego mental. Y lanzar una crítica velada puede ser tan efectivo como un fichaje millonario. Puede despertar orgullo, competitividad, incluso rabia. Y a veces, eso es justo lo que necesita un equipo para volver a ganar. Claro que también existe el riesgo de que el efecto sea al contrario, de que el jugador señalado se cierre, se desconecte o simplemente no responda como se espera. Y entonces, la narrativa se complica aún más, porque ya no se trata solo de resultados, sino de gestión de crisis. En este punto, la pregunta ya no es si Mbappé tiene culpa o no, sino qué se va a hacer con esa percepción. Porque en el fútbol, las percepciones son casi tan importantes como la realidad. Y si la afición empieza a creer que hay un responsable claro, esa idea puede condicionar todo lo que venga después. Y aquí es donde tú entras en juego. Porque este tipo de historias no se quedan en los despachos ni en el vestuario. Se amplifican, se discuten, se reinterpretan. Así que dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario, y lo que viene puede cambiar por completo la narrativa. Porque si algo está claro es que el Real Madrid no va a aceptar 2 años sin títulos como una simple mala racha. Va a reaccionar. La única incógnita es cómo. Y en esa respuesta se juega mucho más que un trofeo. Se juega el equilibrio de un proyecto, la credibilidad de una estrella y el legado de un presidente que no está acostumbrado a perder. Al final, el fútbol es un espejo. Refleja decisiones, aciertos, errores y, sobre todo, expectativas. Y cuando esas expectativas no se cumplen, alguien tiene que dar la cara. Esta vez, ese alguien parece ser Mbappé. Pero la historia, como siempre, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Porque cuando esas expectativas no se cumplen, alguien tiene que dar la cara, y lo verdaderamente interesante no es tanto quién aparece en ese primer plano, sino cómo se construye ese relato y quién decide que sea así. En un club como el Real Madrid, nada de esto ocurre por accidente. Las palabras pesan, los silencios aún más, y las filtraciones tienen la precisión de un reloj suizo, aunque luego se disfracen de rumores espontáneos nacidos en la nada. La idea de señalar a Mbappé no surge en el vacío. Se alimenta de una combinación de factores que, juntos, forman una narrativa bastante conveniente. Por un lado, está la necesidad casi institucional de encontrar explicaciones rápidas a los fracasos deportivos. Por otro, la figura del gran fichaje, ese jugador que llega con la etiqueta de Salvador y que, inevitablemente, termina siendo evaluado bajo un microscopio constante. Y en medio de todo, un entorno mediático que vive de amplificar conflictos porque, seamos sinceros, el drama vende mucho más que la estabilidad. Pero lo realmente fascinante es cómo se articula esa crítica. No suele ser frontal, ni directa, ni brutalmente honesta. Se desliza, se sugiere, se deja caer en conversaciones aparentemente inocentes. Es un arte en sí mismo, el arte de señalar sin señalar. Y Florentino Pérez, en eso, es un auténtico maestro. No necesita levantar la voz ni dar un discurso incendiario. Le basta con una frase ambigua, colocada en el momento adecuado, para que todo el ecosistema empiece a girar en torno a esa idea. Y claro, cuando el foco se coloca sobre Mbappé, automáticamente se genera una especie de efecto dominó. Cada partido se analiza con otro prisma, cada acción se interpreta con más severidad, cada error se magnifica. De repente, ya no es solo un delantero que falla una ocasión clara, es el símbolo de una etapa sin títulos. Y esa carga, por mucho talento que tengas, no es fácil de gestionar.
Aquí es donde conviene detenerse un momento y observar algo que suele pasar desapercibido: el peso psicológico de estas situaciones. Porque hablamos mucho de táctica, de estadísticas, de rendimiento físico, pero poco de lo que ocurre en la cabeza de un jugador cuando siente que todo un proyecto gira en torno a su figura, y que además se le está responsabilizando de su fracaso. No es solo presión, es una especie de juicio constante, una evaluación continua donde cada partido parece un examen final. Y sin embargo, hay una contradicción evidente que no se puede ignorar. Si Mbappé es tan determinante como para ser el responsable de que no se haya ganado nada, entonces también debería serlo para cambiar esa dinámica por sí solo. Y ahí es donde la lógica empieza a hacer aguas. Porque el fútbol, por mucho que nos guste construir héroes y villanos, sigue siendo un deporte colectivo. Ningún jugador, por brillante que sea, puede sostener un equipo entero si las piezas alrededor no encajan. Esto nos lleva a otro punto clave que rara vez se menciona con suficiente claridad: la responsabilidad compartida. Es mucho más fácil señalar a una estrella que analizar en profundidad decisiones estructurales. Es más cómodo hablar de un jugador que cuestionar la planificación deportiva, la gestión de banquillo o incluso la toma de decisiones en momentos clave de la temporada. Pero eso no significa que sea más justo. De hecho, hay algo casi irónico en todo esto. Durante años, el relato fue que el Real Madrid necesitaba a Mbappé para volver a dominar Europa, como si su llegada fuera una especie de pieza mágica que resolvería todos los problemas. Ahora, ese mismo relato se ha invertido de forma casi quirúrgica. Si no se gana, es precisamente por él. Es un giro narrativo tan limpio que casi parece escrito por un guionista con experiencia en giros dramáticos. Y en medio de todo esto, el vestuario observa. Porque aunque desde fuera se perciba como un bloque uniforme, dentro hay jerarquías, relaciones, tensiones y equilibrios delicados. Cuando una figura es señalada de esta manera, el resto toma nota. Algunos lo verán como una oportunidad, otros como una advertencia. Porque si hoy es Mbappé, mañana puede ser cualquiera. Y ese tipo de mensajes, aunque no se digan explícitamente, calan. También está el factor de la afición, que no es un elemento pasivo en esta ecuación. El público del Real Madrid tiene una memoria selectiva y una exigencia que roza lo implacable. Puede idolatrar a un jugador en un momento y cuestionarlo con la misma intensidad poco después. No es incoherencia, es parte de la identidad del club. Aquí se vive al límite, para lo bueno y para lo malo. Y cuando se instala la idea de que alguien es responsable de una sequía de títulos, revertir esa percepción no es tarea sencilla. A todo esto se suma un detalle que suele pasar desapercibido, pero que es fundamental: el timing. No es lo mismo señalar a un jugador en medio de una racha negativa puntual que hacerlo cuando se acumulan 2 años sin trofeos. El contexto amplifica el mensaje. Lo que en otro momento podría interpretarse como una crítica constructiva, aquí se percibe como una acusación mucho más seria, casi como un veredicto. Y sin embargo, incluso en este escenario, hay margen para la ambigüedad. Porque nunca se dice de forma explícita, nunca se formula como una declaración oficial contundente. Siempre queda ese espacio para la interpretación, para el matiz, para el «yo no he dicho exactamente eso». Es una estrategia que permite lanzar el mensaje sin asumir completamente sus consecuencias. Una especie de equilibrio entre la presión y la prudencia. En el fondo, todo esto revela algo que va más allá de Mbappé, de Florentino o de cualquier nombre propio: la necesidad constante de construir relatos en el fútbol. Historias que expliquen lo que ocurre, que den sentido a los resultados, que permitan a la gente entender por qué se gana o se pierde. Y cuando los resultados no acompañan, esas historias tienden a simplificarse, a buscar un protagonista claro, un punto de referencia. Pero la realidad, como casi siempre, es más incómoda. Porque implica aceptar que las cosas no siempre tienen una explicación sencilla, que los fracasos suelen ser el resultado de múltiples factores y que, a veces, simplemente no se ha estado a la altura. Y eso es más difícil de vender, más difícil de asumir y, sobre todo, menos atractivo desde el punto de vista narrativo. Así que la figura de Mbappé se convierte en algo más que un jugador. Se transforma en un símbolo sobre el que proyectar expectativas, frustraciones, en este caso, responsabilidades. Y mientras esa narrativa siga vigente, cada partido, cada jugada y cada gesto suyo estarán cargados de un significado que va mucho más allá del fútbol en sí. Porque en este escenario, lo que está en juego no es solo el rendimiento de un futbolista, sino la coherencia de todo un proyecto. Y cuando se empieza a cuestionar una pieza tan central, lo que en realidad se está poniendo sobre la mesa es algo mucho más profundo. Si el camino elegido era realmente el correcto, si
Quizás alguien se ha equivocado en el planteamiento desde el principio. Y esa es una pregunta que, curiosamente, casi nunca se formula en voz alta. No porque no exista, sino porque hacerlo implicaría abrir una puerta incómoda que pocos están dispuestos a cruzar. Porque en el momento en que se cuestiona el planteamiento inicial, ya no se trata solo de evaluar a un jugador, sino de revisar toda una cadena de decisiones que vienen desde arriba, desde los despachos donde se diseñan los proyectos que luego se ejecutan sobre el césped. En ese nivel, donde las decisiones no se toman en caliente sino con meses o incluso años de anticipación, admitir un error no es simplemente un acto de humildad, es un movimiento que puede tener consecuencias en la percepción del liderazgo. Florentino Pérez no ha construido su figura pública sobre la duda, sino sobre la convicción. Su perfil es el de alguien que toma decisiones firmes, que apuesta fuerte y que rara vez mira atrás. Y en ese contexto, reconocer que la apuesta por Mbappé no ha tenido el impacto esperado sería, como mínimo, una grieta en ese relato de control absoluto. Por eso resulta mucho más funcional desplazar el foco hacia el rendimiento individual. Es una maniobra que, sin ser necesariamente injusta en todos los aspectos, permite mantener intacta la estructura de poder. Si el problema es Mbappé, entonces la solución también puede pasar por Mbappé, ya sea en forma de mejora de rendimiento, de ajuste táctico, en un escenario más extremo, de replanteamiento de su rol dentro del equipo. Pero el sistema, el modelo, la estrategia global, permanecen fuera de discusión. Sin embargo, esa simplificación tiene un coste, porque el vestuario no es ajeno a estas dinámicas. Los jugadores perciben cuando una narrativa está siendo dirigida y cuando responde a una realidad compartida. Y eso puede generar una especie de ruido interno, una sensación de que las responsabilidades no se están distribuyendo de manera equitativa. No se trata de que todos deban asumir la misma carga, pero sí de que exista una coherencia entre lo que ocurre en el campo y lo que se comunica fuera de él. En este punto, es interesante observar cómo se comporta el equipo en situaciones concretas, no desde el resultado final, sino desde los pequeños detalles que construyen ese resultado. Movimientos sin balón, decisiones en momentos de presión, reacciones tras un error. Son aspectos que, aunque no siempre aparecen en los resúmenes, definen el funcionamiento real de un grupo. Y cuando se analizan con detenimiento, resulta evidente que el rendimiento colectivo no puede reducirse a la influencia de un solo jugador, por muy determinante que sea. Aún así, la figura de Mbappé sigue siendo el eje alrededor del cual gira todo el discurso. Y eso tiene una lógica que va más allá de lo deportivo. Es un jugador que concentra atención mediática, que genera expectativas globales, que vende camisetas y titulares. En otras palabras, es un activo estratégico. Y cuando un activo de ese nivel no cumple con las expectativas, la reacción no es proporcional, es exponencial. Lo curioso es que esta dinámica no es nueva. El Real Madrid ha vivido situaciones similares en otras épocas, con otros nombres, con otros contextos, pero con una estructura narrativa muy parecida. La diferencia es que cada caso tiene sus matices, sus particularidades, sus propios equilibrios internos. Y en el caso de Mbappé, esos matices están marcados por el hecho de que su llegada fue tan esperada, tan anunciada, que cualquier resultado que no sea extraordinario se percibe como insuficiente. Además, hay un componente temporal que juega un papel importante. 2 años sin títulos no es solo una estadística, es un periodo lo suficientemente largo como para que se instale una sensación de estancamiento. Y cuando esa sensación se consolida, la necesidad de encontrar explicaciones se vuelve más urgente. No basta con decir que el equipo está en transición o que hay margen de mejora. Se necesita algo más concreto, algo que permita canalizar la frustración de forma clara. Y ahí es donde la narrativa de la responsabilidad individual cobra fuerza, porque ofrece una respuesta sencilla a una pregunta compleja. Permite señalar un punto específico en lugar de enfrentarse a un sistema lleno de variables. Pero esa misma sencillez es su mayor debilidad, porque deja fuera del análisis elementos que pueden ser igual o más relevantes. Por ejemplo, la evolución táctica del equipo. No se trata solo de encajar a Mbappé en un sistema, sino de entender cómo su presencia modifica ese sistema. ¿Qué espacios se generan? ¿Cuáles se pierden? ¿Cómo se redistribuyen las responsabilidades ofensivas y defensivas? Son ajustes finos, casi quirúrgicos, que requieren tiempo, ensayo y error. Y en un entorno donde el tiempo es un recurso escaso, esos procesos se ven constantemente interrumpidos por la urgencia del resultado. También está la cuestión de la convivencia de estilos. Mbappé es un jugador que brilla en contextos específicos, con determinadas condiciones de juego.
Integrarlo en un equipo que ya tenía una identidad definida implica una negociación constante entre lo que necesita y lo que el equipo puede ofrecer. Y esa negociación no siempre es visible, pero está presente en cada partido, en cada decisión, en cada jugada que no termina de fluir como debería. Por otro lado, la gestión emocional del grupo es un factor que rara vez se aborda con la profundidad que merece. Un equipo no es solo una suma de talentos, es un conjunto de personalidades que deben convivir bajo presión constante. Y cuando una de esas personalidades es señalada de forma reiterada, el impacto no se limita a esa persona. Se extiende al resto, afecta a la dinámica interna, altera los equilibrios que, aunque invisibles, son fundamentales para el rendimiento colectivo. En este contexto, el papel del cuerpo técnico adquiere una relevancia especial, no solo en términos tácticos, sino también en la gestión del grupo. Mantener la cohesión, distribuir responsabilidades, proteger a los jugadores en momentos de dificultad. Son tareas que no siempre se ven desde fuera, pero que marcan la diferencia entre un equipo que se rompe y uno que resiste. Y sin embargo, todo eso queda en segundo plano cuando la narrativa dominante se centra en un solo nombre, porque es más fácil, más directo, más comprensible, pero también más limitado. Y ahí es donde se genera una especie de disonancia entre lo que realmente ocurre y lo que se percibe desde fuera. Esa disonancia no es necesariamente intencionada, pero sí es aprovechada, porque permite construir un relato que, aunque incompleto, resulta funcional. Y en un entorno como el del Real Madrid, donde la comunicación es casi tan importante como el rendimiento, eso tiene un valor estratégico evidente. Al final, lo que se está jugando aquí no es solo una cuestión de rendimiento deportivo, sino de control del relato. ¿Quién define la historia? ¿Cómo se cuenta? ¿Qué elementos se destacan y cuáles se omiten? Y en ese juego, la figura de Mbappé se convierte en una pieza clave, no solo por lo que hace en el campo, sino por lo que representa fuera de él. Porque cuando se coloca a un jugador en el centro de una narrativa de este tipo, se le está otorgando un poder simbólico enorme, pero también una responsabilidad que va más allá de lo razonable. Y gestionar esa dualidad es uno de los mayores desafíos que puede enfrentar un futbolista en la élite. Todo esto ocurre en un equilibrio delicado, casi imperceptible, donde cada palabra, cada gesto y cada decisión contribuyen a reforzar o debilitar esa narrativa. Y mientras ese equilibrio se mantiene, la historia sigue su curso, cargada de matices, de tensiones y de preguntas que, aunque no se formulen en voz alta, están presentes en cada análisis, en cada debate y en cada mirada crítica hacia un equipo que, acostumbrado a ganar, ahora se enfrenta a la incómoda tarea de explicar por qué no lo hace.